una corteza, primero una cápsula, una corteza y una médula. Resulta que la zona de la médula es una modificación del sistema autonómico simpático, específicamente de las segundas neuronas. Morfológicamente, estas segundas neuronas se han modificado a ser células esféricas, que se conocen como células cromatínicas. Pero fisiológicamente la maquinaria enzimática permanece constante. O sea, si son segundas neuronas del sistema simpático, estas segundas neuronas van a tener como neurotransmisor ¿qué cosa? Las catecolaminas. Yo les dije que creo una clase para que se acuerden rapidito. Cuando hablamos del sistema autonómico, recuerda siempre el neurotransmisor y el tipo de neurona. Tanto simpático como parasimpático tiene primera neurona, segunda neurona, a partir de su origen ganglionar, ya sea a nivel de la para leer a la columna. Los ganglios, ahí tienen tanto el origen del simpático y del parasimpático. Ambas tienen dos neuronas. Por ejemplo, el simpático tiene la primera neurona, la segunda neurona y el segundo órgano. La primera o la segunda siempre es la acetilcolina, en las dos. Repito, tanto en el simpático como en el parasimpático, la primera con la segunda siempre es la acetilcolina. Lo que varía es en la segunda neurona, el neurotransmisor de la segunda neurona. Para el simpático, la segunda neurona va a ser la catecolaminas. Al mencionar adrenalina no la mencionamos. En cambio, para el parasimpático va a mantenerse el mismo neurotransmisor de la primera neurona, o sea, la acetilcolina. ¿Está bien? Y eso recuerden muy bien porque cuando vayan a hacer el capítulo de gastro, es importantísimo. En gastro, la mayor proporción del tracto gastrointestinal es un gobierno a predominio de parasimpático. ¿Está bien? Entonces, su neurotransmisor principal va a ser la acetilcolina. Dicho esto, entonces, si les estoy diciendo de que la glándula suprarrenal tiene a nivel medular células modificadas de la segunda neurona del simpático, ¿cuál va a ser su neurotransmisor? Laureano, ¿cuál sería? Lo acabo de mencionar, Laureano. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? ¿Me escuchas? Imagínate ya tu compañero que está durmiendo, ¿no quieres escuchar nada? ¿Estás de acuerdo? ¿El simpático? Catecolamina. Eso ya tiene que quedar grabado. Eso no necesitan anotar, no necesita grabado. Listo, número 1. Número 2. Doctor, si se conoce el neurotransmisor intelectualmente, eso significa lo que significa la primera clase. Que algunos neurotransmisores, las porciones de sustancias, funcionan como hormonas. Claro, eso es. Estos neurotransmisores van a tener actividad entre comillas funcional, sin ser hormonas como tales. Porque para que sea hormona tenía que incluir hasta 5 o 6 características, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Mándenos más, a ver, de acuerdo. 1, fuerte. Que se escuche con esta. ¿No me voy? Número 1. Características de las moléculas mensajeras para ser denominadas como hormonas. ¿Cuáles son? Escucho. 1. Habla. 1. Delegados, anunciantes, que se retiren. Ya, 1, que se debe pedir. Muy bien, las chicas están ganando. Vamos. 2. ¿Nombre? Ariana, ya, Ariana. Estamos hablando bien. Vamos a ver, 2. ¿Qué tú sabes? Yo sé. Chicos, eso ya no vamos a hablar de la primera clase. A ver, los muchachos de acá. ¿Cuál es? 2. Tiempo de vida media, ¿qué? Característica. 3. Regulados por ciclos biológicos. ¿Qué ciclos biológicos? Circadianos, ultradianos, ¿no es cierto? 4. No sé qué quieres hablar. Esto es una oportunidad. 4. Microgramos y nanogramos, ¿no es cierto? Listo. Esa característica tiene los neurotransmisores. No la tiene. Porque los neurotransmisores, ¿cómo se producen? A secuencia pulsátil, ¿no es cierto? Doctor, pero también las hormonas se producen a secuencia pulsátil. Usted nos dijo en un cuadro donde nos dice que hay secreción pulsátil, hay secreción continua. Secreción continua, ¿qué hormona? Pregunta examen. No. Cito
¿Cambió el embarazo de tu enamorada? ¿Secreción continua? No, secreción continua. ¿Quién dijo ya? A ver, vamos. Ahora, chicas, secreción continua, la de mi grupo. ¿Cómo que no? Si eso lo hemos hecho en una clase, la primera clase. Por la esquina. Pregunta del examen, miren, y así van a caer en el examen. Es la quinta vez que estoy diciendo esa misma pregunta. De este modo lo estoy diciendo. Incluso les dije qué pasaba si en un accidente de tránsito se les cortaba la cabeza, qué hormona era la que se aumentaba. La prolactina, ¿por qué? Porque era la única hormona que se regulaba aleatoriamente. ¿No es cierto? Claro que entonces, continuamos con lo que estábamos diciendo sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene reacción. La otra peculiaridad que tiene esta glándula es que esta ¿ya se entendió? Por fin, que apiadarte de nosotros. Bajo cero, por favor. No vas a ser jovencito. A ver, la otra característica, chicos, es que embriológicamente esta glándula en la zona cortical tiene células especializadas en dinámica que dependiendo de su ubicación van a formar la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, tipos celulares que caracterizan esto. Pero en el desarrollo embriológico, estas células han sido desplazadas desde lo más externo hacia lo más interno. Es más, en ese desplazamiento dinámico han jugado un papel importante ciertos marcadores moleculares que determinan el desplazamiento de esas células. Lo vamos a ver hoy. Esas células van a mantener viable algunas células progenitoras con capacidad omnipotencial, que cuando llegan a su lugar específico es como que cuando la neurona a través de la guía se desplaza en la corteza cerebral, algo parecido ocurre en la corteza de la glándula suprarrenal. Si eso se organiza de ese modo, entonces cada nivel va a tener una peculiaridad importante con su bagaje enzimático. Ese bagaje enzimático va a hacer que se produzca un conjunto de hormonas, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. A ver, mineralocorticoides, mnemotecnia para acordarse, es un minero que se llama algo, se llama aldosterona. Glucocorticoide es uno que corta dulce, es el cortisol, corta el sol. ¿Ahí? Repito, mineralocorticoide, ¿qué es? Aldosterona. Aldosterona. Glucocorticoide, ¿qué es? Cortisol. A ver, mineralocorticoide, ¿cuál es? Glucocorticoide, ¿cuál es? Entonces, a estos dos los vamos a estudiar. ¿Qué papel juega el glucocorticoide? Básicamente es una hormona antiinsulínica que regula la presencia de glucosa en sangre. Ese es el objetivo final de esta hormona. ¿Para qué y por qué? Porque esta hormona va a condicionar respuestas fisiológicas que están en el límite superior dentro del rango fisiológico. Dentro de esas respuestas fisiológicas, por ejemplo, está el estrés, una respuesta fisiológica que está en el rango fisiológico alto. Doctor, ¿y qué tipo de estrés? Casi todos los tipos de estrés. Emocional, físico, calórico, químico, todos los tipos de estrés dentro del rango fisiológico y del límite superior se encarga de eso. ¿Por qué el sol? Doctor, la aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace en términos generales? Es una hormona que regula el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque regula iones, ¿cuáles? El potasio y el sodio principalmente, regula el potasio, regula el potasio a nivel de la neurona y específicamente en un punto especial. ¿Dónde? En el tercio distal del túbulo contorneado distal. ¿Está bien? Regula la concentración del potasio a nivel plasmático. Pero vamos a ver qué es la aldosterona. No solamente va a ser eso, sino que va a ser hasta otras 5 funciones del nivel celular. Por ejemplo, va a ser responsable de producir proteínas que van a tener actividad, por ejemplo, como bombas sodio potasio DPase. Va a ser responsable de producir proteínas que van a servir como canales de potasio.
Tentador. va a ser responsable de producir proteínas que van a actuar como proteínas canales de sodio. Y va a ser responsable también del flujo de hidrogeniones a través de la célula. Entonces, eso va a ser la aldosterona. Por eso que la principal función de la aldosterona va a ser regular el equilibrio hidroeléctrico. Doctor, ¿y los andrógenos qué hacen? Representante principal, la testosterona. Pero fisiológicamente más activa que la testosterona, ¿cuál es? La dihidrotestosterona. Entonces, bajo ciertas condiciones, esta dihidrotestosterona, que fisiológicamente es más potente que la testosterona, va a reflejarse en cada uno de nuestros órganos y en cada uno de nuestros tejidos. Eso significa que si todos tenemos glándula suprarrenal, las mujeres producen testosterona, ¿cierto? Pero en el rango menor que en el varón. Porque en la mujer, ¿qué es lo que la identifica? Vamos a ver la clase posterior, el estradiol. Si el estradiol le hace mujer a la mujer, mejor dicho, los gradientes de concentración más elevados del estradiol determinan el desarrollo genital femenino en comparación a la testosterona que determina en mayor cuantía el desarrollo genital masculino. ¿Se acuerdan de ese caso que vimos? Era por la testosterona. Entonces, esas dos hormonas juegan un papel importante. Ahora bien, eso a nivel de la médula. Ahora vayamos de la corteza. Ahora vayamos a nivel de la médula. ¿Qué hormonas tenemos en la médula? Catecolaminas. Las catecolaminas, para ver cómo actúan, van a ser a través de sus tipos de receptores. Dos tipos de receptores. Uno, receptores alfa y dos, receptores beta. Cada uno de estos receptores está prevenido en determinados órganos que va a regular su actividad. ¿Sí? Repito, receptores alfa, receptores beta. Incluso en algunas condiciones pueden ser antagónicos. Entonces, este es el panorama general de lo que vamos a ver. ¿Está bien? Empezamos entonces con los músicos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Conocer la importancia fisiológica de la glándula suprarrenal como glándula endocrina, entender la actividad fisiológica endocrina sistémica de las hormonas de la corteza y de la médula de la glándula suprarrenal y aplicar las alteraciones fisiológicas, las alteraciones fisiológicas en las patologías más comunes relacionadas con las hormonas de la contenido temático de la clase, una introducción, vamos a ver luego la organización de la glándula suprarrenal, luego el cerebro, corteza y médula. En la corteza vamos a ver la distribución celular de las células y por lo tanto la producción celular de las hormonas y la fisiología, funciones finales y biología. A manera de introducción, vayamos a ver la parte introductoria. Características de la glándula suprarrenal. Esta tiene una estructura regular. Además, el aporte sanguíneo. Le dije la primera clase que las glándulas endocrinas se caracterizaban porque tenían abundante vasculatura. En algunas glándulas, la especialidad de la distribución vascular permitía que podían hacer internamente en el tejido un efecto paracrino, un efecto autocrino o un efecto gustacrino. ¿Qué es el paracrino? Células cercanas, comunicación. Es una comunicación celular. Es como que a tu compañero tú con la mirada lo enamoras, ¿cierto? O lo controlas. Es un efecto paracrino. ¿Y el autocrino? O sea, tú mismo te controlas. Te echas en la cabeza, ¿cómo le vas a enamorar a tu compañero? Y gustacrino, recontra juntito, ¿no es cierto? Pegadito. Listo. Eso para que aprendan y para que graben. Paracrino, gustacrino y autocrino. Eso va a depender también de la vascularidad. La glándula suprarrenal tiene una peculiaridad de la vasculatura, a diferencia de glándulas, por ejemplo, va a ser de afuera hacia adentro, desde la corteza hacia adentro. Eso significa que los factores moleculares van a ejercer efecto desde la corteza hacia la médula. Eso significa, doctor, que la aldosterona puede inducir a la secreción del cortisol, sí. Doctor, ¿significa eso que la aldosterona y el cortisol pueden influir en la secreción de las catecolaminas? Sí. Por ese tipo de
sistema sinusoide orientado en forma radial. Mecanismos enzimáticos moleculares, una parte importante acá, pero lo vamos a ver. De embriología, que les tiene que dar clara de poder entenderles aquí. Empecemos con eso. En la última década, vamos en los últimos 10 años, se ha aprendido mucho acerca de las células madre y las células progenitoras de la corteza suprarrenal y las múltiples funciones de estas poblaciones celulares que tienen en el desarrollo normal la homeostasis de la glande, sobre todo en el entendimiento de algunas enfermedades. Pero la corteza suprarrenal es un órgano endocrino, excepcionalmente dinámico, que mantiene homeostáticamente por señales endocrinas y paracrinas a lo largo de la vida pulmonar. O sea, no son células estáticas, no son células que están ubicadas en la zona glomerular o vascular, no tienen un dinamismo interno. Este artículo hace referencia a ese dinamismo. ¿Cómo se ve ese dinamismo? Hay células madres y células progenitoras. Dentro de las células madres, dos líneas celulares. Las células embrionarias pluripotentes, que van a ser parte del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, y las células del tejido adulto. Esas como parte de células madres. ¿El tejido adulto, células madres? Sí. Hay células madres ubicadas en ese tejido adulto. Y células progenitoras, que en conjunto, esas células madres del adulto y esas células progenitoras van a ser responsables a través de mediadores críticos de la homeostasis del cuerpo. Empezando por la misma glande. Entonces, las células madres son los grados de potencial de autorregulación y potencia. ¿Cómo se dice el proceso? En este cuadro, el mismo artículo nos está refiriendo de que hay células que van a formar la médula fetal, células que van a formar la corteza fetal, células que van a formar la cápsula fetal y células que van a formar la corteza definitiva. En esa línea de análisis, desde la etapa fetal, esas células definitivas van a tener su regulación. Por ejemplo, la médula. La médula va a tener células que van a tener su origen en la cresta neural. En la cresta neural, esas células van a desarrollarse para formar la médula, pero fetal. En la corteza fetal va a haber otro tipo de células que van a formar las células adrenales fetales. Y en la cápsula, dos tipos celulares fetales que van a determinar la formación de dos tipos. Células mesenquimales y células de la cápsula. Pero estas células mesenquimales van a tener marcadores proteínicos como es la WT1 y la otra, la célula capsular, está acá y va a ser la GL2. Estas células o estas proteínas van a ser proteínas marcadoras que después, cuando se llega a la corteza definitiva, van a determinar el desarrollo de células adrenales no diferenciadas y células adrenales. En buena cuenta, lo que va a ocurrir es que estas células, distribuidas en los diferentes compartimentos, la cápsula, la célula glomerulosa, vascular y reticular, estas células que están embedidas ahí, por ejemplo, en la cápsula va a haber células mesenquimales y va a haber células madre. Las células madre van a ser células no diferenciadas y las células van a ser células también especiales que van a desarrollar una diferenciación cortical. Y ese dinamismo se va a ver permanentemente. O sea, van a ir estas células, van a producir células progenitoras, van a haber células de diferenciación y células que posteriormente se distribuyen en la diferencia basal. Un poco para terminar con este artículo, lo que refiere es que hay moléculas mensajeras que regulan esa distribución dinámica del sonido. Estas moléculas mensajeras mantienen la cápsula renal y la estructura de la glande. Muy bien, entonces se demuestra que fisiológicamente hay un dinamismo. El artículo nos hace referencia. Trabajo en investigación, publicado en los Ahora bien, en nuestro área renal, ¿qué tenemos? ¿Qué eventos tenemos que ver? Vamos a ver a la glándula. ¿Qué es la glándula suprarrenal? Ubicación son pequeñas prominencias ubicadas en el polo superior de los riñones que más o menos tienen una longitud de 35 centímetros de longitud y de 1.5 a 2.5 gramos.
el 90% del peso de la glándula suprarrenal en la glándula suprarrenal está muy vascularizada. Además, la sangre venosa drena directamente a una vena central, a la vena renal, en el lado izquierdo, y a la vena cava inferior en el lado derecho. Anatomía, no creo que usted que está llevando la anatomía y no tiene problema de nada. La glándula suprarrenal. Empecemos con lo que les estamos mencionando en la paciente. En el evento vamos a ver la glándula suprarrenal integrada en hipófisis y vamos a ver la vascularidad. Les dije que la vascularidad de la cápsula, la corteza y la médula va de afuera hacia adentro, formando estos sinusoides. Miren esa vascularidad que hay en la zona glomerular, abundante vasculatura. Gráficamente lo podemos representar de este modo. Vale. Lo que hemos estado viendo hasta ahora tiene que concadenar con lo que vimos en el mar. No vimos en el mar, pero la relación del hipotálamo con el hipófisis, la relación del hipófisis con el órgano blanco y los elementos moleculares que actúan en los. A buena cuenta, lo que nos interesa ahora es el eje que está comprendido entre la hormona liberadora corticotropa, la ACTH, regulada por sus células correspondientes y por sus moléculas correspondientes. La hormona liberadora corticotropa hace efecto sobre los cortisol, activando qué cosa según un mensajero de la neuromuscular. Esta produce ACTH, esta actúa sobre su célula blanco a través de proteínas acopladas a proteínas C, aumentando la vida de la muscular. ¿Para qué sirve esta pregunta que va a venir a instante? Segundos mensajeros que actúan en el eje adrenal en relación a segundos mensajeros que actúan en el eje tiroideo. Marquero fácil. ¿Sí? Corteza adrenal. Listo. Y esto es un poco como que sería el resumen de lo que vamos a ver ahora. La cápsula, la corteza, la médula. A nivel de la corteza, la zona bilomedular, que representaría el 15%, produce mineralocorticoides, lo que dijimos, aldosterona. ¿Qué más? La zona que corresponde a la fascicular y a la reticular, en conjunto sumaría más o menos entre el 35 al 40% de la corteza, que produce glucocorticoides. El más representativo, cortisol, cortisona y hormonas sexuales. La médula, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Además, mencionar que hay un proceso en el cual la zona de la corteza y específicamente la zona reticular se desarrolla en forma postnatal y puede reconocerse alrededor de los 3 años de edad. ¿Qué más? Características generales. ¿Qué características generales? Estructura, tamaño celular, contenido lipídico, efecto del ACTH y cuando hay alteración del ACTH, cuando el efecto ascenso o descenso de concentración. ¿Qué vamos a ver? Efecto en esta zona. Mire, la zona glomerular, la zona fascicular y reticular. Empecemos por la zona glomerular, analicemos. Si queremos ver la estructura, es una estructura no definida, porque es como si hubieran conglomerados similares a una estructura mayor. No está en la distribución adecuada. Tamaño celular, tamaño pequeño. Contenido lipídico, pobre contenido lipídico. Respuesta al ACTH. Cuando hay disminución de ACTH, cuando hay aumento de ACTH, como hay una pobre respuesta, no hay ninguna. En cambio, cuando hablamos de la zona fascicular, hablamos de una distribución en secuencia columnar. Por eso tiene una distribución de tipo columna. Por lo tanto, las células que están ahí son células de gran tamaño. El contenido lipídico es abundante contenido lipídico. ¿Qué pasa cuando hay presencia de la ACTH? Hay una respuesta aguda. Esa respuesta aguda puede generar. Entonces, cuando hay alteración de la ACTH, tanto en ascenso como en descenso, puede generar cambio. Por ejemplo, cuando hay disminución de ACTH, ¿qué pasa en la zona vascular? Las células se rompen. Cuando hay incremento de ACTH, ¿qué pasa en las células de la zona vascular? Hay hipertrofia, hiperplasia, pero disminuye el contenido lipídico. ¿Qué pasa en la zona reticular? En la zona reticular es un espacio bastante estrecho. Hay células de tamaño regular que están compactadas y abundante contenido lipídico en forma de ganglios de lipofuscina. Además, hay respuesta permanente, hay una respuesta crónica a la ACTH. Por lo tanto, lo que dijimos en el evento anterior, en el sistema vascular, cuando hay disminución de ACTH o cuando hay incremento de ACTH,
Cuando hay aumento de energía, ¿qué pasa? Hipertrofia, hiperplasia y extensión superficial. Y acá está la distribución, la distribución sinusoidal de la sangre. Entonces, desde la cápsula por 3,5, como las hormonas que se producen externamente que ejercen efecto y las internas. Entonces, los mineralocorticoides pueden ejercer efectos sobre los glucocorticoides. Y los mineralocorticoides y glucocorticoides pueden ejercer efectos sobre los hormonas. Y las tres pueden ejercer efectos en las categorías, regulando su producción, regulando su actividad. Ahora bien, la respuesta del eje adrenal para activarse a nivel del cerebro es influenciado por varios factores, muchos componentes. Les decía que hay factores como condiciones clínicas, por ejemplo, infección, trauma, presencia de infecciones, cirugía previa a nivel de la neurología, la impotencia de la paciente directo controlado, el efecto de dormir o no dormir, el estrés, puede ser psicológico, clínico, físico, la alimentación, el estado físico, tanto en la ansiedad como en la gestión, los neurotransmisores, que tuvieran que tener efecto en el hipotálamo, a mencionar GABA, acetilcolina, serotonina, noradrenalina y las endorfinas, pueden ejercer efecto directo en el hipotálamo que va a modificar la respuesta adrenal superior en un rango peculiar. O sea, pueden mantener a nivel del hipotálamo la producción de hormonas liberadoras de corticotropinas, o pueden producir también la hormona anticolina. Las dos paralelamente se pueden activar por todo el sistema. Como dijimos, la hormona antidiurética ejerce efecto en la región posterior del hipófisis, ¿cierto? En la región posterior. ¿Y qué hacía la diurética? Primero, ¿dónde actúa? ¿Dónde actúa? ¿El nombre? ¿Por qué? ¿El nombre? Sí, el nombre, tú de acuerdo, no. Claro, ¿cómo? Alexis, la misma pregunta. ¿Escuchaste? A ver, fíjate, ¿cómo, de dónde actúa la hormona antidiurética? ¿Dónde? ¿Cómo y dónde actúa la hormona antidiurética? Proximal. ¿Estás de acuerdo, delegado? ¿Proximal? ¿Seguro? Delegada, ¿qué hacemos con el delegado? ¿Pica? ¿Qué dices tú? Claro, contorneado distal, tercio distal del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. ¿Qué hace? Retiene a través de calcio, no, ¿qué cosa? Transportadores, GLUT2, específicamente. Hay una familia de glutas, el GLUT6, pero el que más predomina es el GLUT2. ¿Qué hace? Es un transportador selectivo de aquaponinas. Repito, la hormona antidiurética ejerce efecto en el tercio distal del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. El mecanismo de acción es dependiendo de la osmolaridad. Cuando la osmolaridad se incrementa, significa que la cantidad de solutos predomina sobre los solventes. Entonces, fisiológicamente, ¿qué se tiene que hacer? Retener la mayor cantidad de solvente. Esto significa retener agua. Y para retener agua, cuando la osmolaridad incrementa, ¿qué pasa? Se activa este mecanismo. Entonces, a nivel celular, ¿qué pasa? Se expresan proteínas que van a ser proteínas de membrana, proteínas selectivas, ¿sí? Que se van a acoplar hacia la membrana que está hacia la luz del túbulo, de tal manera que van a permitir el paso de ¿qué? De moléculas de agua. Por eso se llaman aquaponinas por del agua. Y de ese modo
expresa, como van a ver en el capítulo de Renal, eso se expresa en la consistencia, entre comillas, de la orina. Una orina concentrada, ¿qué significa? Que se ha retenido agua. Una orina diluida, ¿qué significa? Que no se ha retenido agua. Por lo tanto, la hormona antidiurética no ha tenido efecto, o se ha inhibido el efecto temporalmente. ¿Está bien? ¿Tenés que entender? Estoy hablando muy rápido. Ya lo maría. ¿Está bien? Listo, digamos. Eso con la hormona antidiurética. Pero, doctor, ¿qué relación tiene con la cercanía de los núcleos, con la cercanía de las neuronas que están ahí? Cuando hablamos de la hormona liberadora corticotropa, esta va a ejercer efecto en dónde? Ejerce efecto en células corticotróficas. ¿Para qué? Para producir qué cosa? ACTH. La ACTH, ¿qué cosa va a hacer? Estimular a la glándula celular para producir cortisol. El cortisol y la ACTH pueden generar mecanismos de feedback. El cortisol específicamente puede generar efecto tanto en el hipotálamo como en el efecto inhibidor. También la aldosterona y también la dihidroepiandrosterona se produce a nivel de la vida. ¿Qué más? En el eje adrenal, entonces, caracterizamos esas dos hormonas importantes, tanto a la hormona liberadora como a la ACTH. ¿La hormona liberadora qué es? Una cadena de 41 aminoácidos aproximadamente, que tiene una vida media de 6 minutos, y su secreción básicamente está estimulada por qué? Conjuntamente con la hormona antidiurética y la angiotensina 2. La inhibición de su secreción por hormonas como la oxitocina y la ACTH. Núcleos de producción, básicamente el núcleo paraventricular, incluso que dicen que hay células y neuronas que van hasta la evidencia media. La placenta es un órgano que también lo produce y generalmente cuando hay un periodo de embarazo se ha evidenciado de que la CRH se produce en gran cuantía al finalizar el embarazo y en el parto, después del parto inmediatamente se da. Mecanismo fisiológico, ¿cómo se refiere eso? ¿Cómo produce? La ACTH, entonces, es una cadena de técnicas también constituida más o menos por el aminoácido y que tiene una porción en el amino terminal de posición 1 y posición 18 que determina su acción biológica. Y hay un patrón secretorio. Básicamente, ese patrón secretorio se va a dar primero con una construcción de una gran molécula que se conoce como pro-opio-melanocorticotropina. Una gran molécula. Repito, la pro-opio-melanocorticotropina. Esta gran molécula sufre ataque enzimático para producir segmentos pequeños. Y dentro de esos segmentos pequeños va a estar la molécula que va a ser la ACTH. Pero si la ACTH se fracciona por ataque enzimático, también va a producir otras moléculas, como por ejemplo la hormona estimulante de la cita. Entonces, hay una secuencia dinámica, incluso postproducción de estas moléculas. Esta es la gran molécula de la pro-opio-melanocorticotropina. Cuando hay ataque enzimático, se producen otras hormonas. Dentro de ellas se produce la ACTH. Si la ACTH sufre ataque enzimático, se produce otras moléculas como la hormona estimulante de la cita. Pero también se puede producir como el péptido intermedio de la corticotropina. Y la media, 7 días. Un esquema representativo para ya ubicar los que hemos estado viendo hasta ahora, la aldosterona y la corticosterona, mineralocorticoides, cortisol y cortisona, glucocorticoides, andrógenos, estrógenos y testosterona, catecolaminas, acetilmetina y noradrenalina, o noradrenalina, adrenalina, y péptidos, somatostatina y sustancias. Los péptidos muy poco lo mencionan en la literatura, pero sí algunos artículos hacen referencia a esta referencia. Entonces vayamos a ver qué relación tiene con sus células y cómo se regula fisiológicamente la producción de estos hormonas. Entonces, en la zona glomerular, a los mineralocorticoides, ¿cómo se los regula? Se los regula a través del sistema renina-angiotensina aldosterona, en donde tiene que haber el parénquima pulmonar, tiene que ver el parénquima renal. El sistema renina-angiotensina aldosterona es un sistema que regula la vasoconstricción y por lo tanto regula la presión arterial. Vamos a ver. Ahora, la zona fascicular y la zona reticular básicamente se va a regular normalmente el eje adrenal. Como reguladores la ACTH. Y la zona medular
regulado por el sistema nervioso aprendiendo de simpático. Así se regula. Ahora, vayamos a ver cada uno de estos sistemas regulatorios para ver cómo se integran los. Empecemos. Dijimos de que a nivel de la médula, a la adrenalina no la regulamos. ¿Qué cosa hace? Es incrementa una respuesta favorable de lucha inmunitaria. ¿Qué más? La adrenalina que hace, específicamente con receptores alfa, incrementa la regulación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y además determina la presencia de glucosa en sangre, la adrenalina. ¿Está bien? Repito, las catecolaminas lo que hacen es incrementar principalmente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la disposición de glucosa en sangre. Ahora bien, en la zona glomerular dijimos que había una regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la zona particular vimos que hay una regulación del eje adrenal principalmente por el gradiente de concentración de SPA. Y en la zona adrenal dijimos el sistema nervioso autonómico, pero el núcleo simpático. Pero también, una revisión de los capítulos, eso hace más o menos 10 años, 5 años. Últimamente está mencionando el granito de potasio plasmático, es un regulador del sistema glomerular, selectivamente. Obviamente, el potasio, como el electrolito está regulando a la misma distribución hidroelectrolítica celular, pero se ha visto de que el potasio, el gradiente de concentración de potasio, puede determinar la regulación de la función hormonal a nivel de la zona glomerular. Entonces, hablamos de los mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Hablamos de la aldosterona, el cortisol, de la dihidroepiandrostenediona y de la androstenediona. ¿Qué función tiene la aldosterona? Dijimos equilibrio hidroelectrónico. ¿Qué hace? La aldosterona escupe potasio, ¿a costa de qué? A costa del sodio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio y retiene agua. ¿Qué elimina? Elimina potasio. ¿Sí? Elimina potasio. ¿Qué hace el cortisol? Principalmente glucosa. Recuerden que siempre la glucosa para el cortisol. Glucosa, aumenta la glucosa. Por lo tanto, hay gluconeogénesis. ¿Qué más? Aumenta el catabolismo de las proteínas. ¿Sí? Es también un determinante que genera un efecto antiinflamatorio. Y hay una respuesta directa. Vamos a ver una diapositiva. Vamos a ver los 3 mecanismos de respuesta directa al cambio fisiológico. Una de ellas es principalmente. Ahora, ¿qué hacen las hormonas? La dihidroepiandrostenediona y la androstenediona básicamente regulan el sistema psíquico sexual, regulan el líbido. Hablemos entonces de la aldosterona en sus 4 niveles: síntesis, acción, transporte y degradación. ¿Cómo se da? Se sintetiza desde el punto de vista bioquímico. Su materia prima de la aldosterona va a ser el cortisol. El cortisol se convierte en pregnenolona, la pregnenolona se convierte en progesterona, y esto en 17 corticosterona, luego en corticosterona y finalmente en aldosterona. Esta aldosterona, para producirse de toda esa maquinaria enzimática, les voy a poner una diapositiva con corrección enzimática cada hora. Entonces, así le resumen la. ¿Qué es lo importante de esa maquinaria enzimática? Es de enzima glucana. La aldosterona sintetasa. Siempre pregunta el examen. La enzima principal en el metabolismo de la producción de la aldosterona, ¿cuál es? La aldosterona sintetasa. Puntual, ¿para qué ponen esa palabra? Ahí lo van a ver para que ya 2 palabras, listo, esa es la respuesta. ¿Qué más? Todo ese sistema, ¿cómo se va a regular? Lo dijimos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Con qué más se regula? Con la angiotensina 2 y con niveles de gradiente de potasio, así como con la CTH pero en menor cuantía. ¿Sabéis? ¿Recuerdan en la diapositiva anterior? Le dije que solamente o predominantemente regulaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el gradiente de concentración de potasio para la zona glomerular. Y el otro decía que el eje adrenal. Acá el eje adrenal fue casi como un segundo plano. ¿Cuál es el primer plano de la regulación de la producción de la aldosterona, de los mineralocorticoides?
es básicamente el sistema renal que destina aldosterona y la presencia de potasio. Acción. A ver, pero antes de la acción viene el transporte. En el transporte, y esto es una clave, a diferencia del cortisol, la aldosterona se transporta más o menos en un 40% en unidad de tiempo y en un 60% en forma libre. ¿Eso qué significa? Que en mayor cuantía que puede haberse producido es la que va a tener efecto fisiológico, porque le sigue la primera clase. El efecto fisiológico está en la hormona libre. Porque la hormona unida a su transportador como que se amortigua su efecto fisiológico. En este caso el 60%. A diferencia del cortisol. El cortisol está en menor cuantía aplicada a sus transportadores. Lo vamos a ver. Y eso revisen, pregunten. Repito, la aldosterona está en forma libre en mayor cuantía. En este caso, 60%. Unida a proteína de transporte en un 40%. Entonces, en estado libre es como va a tener acción. Básicamente, les dije, a nivel de riñón, ¿qué va a hacer? A nivel de riñón, entra a la célula, porque es fácil, porque es derivado del colesterol, por lo tanto, es una manera de la célula lipo o hidrosoluble. Lipo, soluble, por tanto, ingresa a la célula. Y si ingresa a la célula, ¿dónde está su receptor? Intracelular. Se acopla a su receptor, se dimeriza, se hace un complejo hormonal receptor, se ingresa al núcleo y activa genes. Ese es el mecanismo de acción. Y esos genes activados, ¿qué cosa van a generar? Acoplamiento de aminoácidos para formar péptidos. Estos péptidos en gran tamaño que forman proteínas. Y las proteínas, lo que te indica hace un instante, van a ser proteínas que van a tener múltiples funciones. Algunas se van a ir a la membrana para funcionar como proteínas de bomba o bombas. Otras se van a ir a la membrana para formarse como proteínas canales. Otras se van a formar como proteínas estructurales de la membrana. ¿Sí? Más o menos como actúa. Entonces, al final va a aumentar la absorción de potasio, perdón, la absorción de sodio y la excreción de qué? De potasio. Se ha visto de que inicialmente se decía que solamente era el potasio, pero recuerden que el potasio tiene que carga tiene positiva o negativa. Positiva. Y siempre concomitantemente en las condiciones fisiológicas, el potasio siempre va unido al iodo. Siempre el potasio va a gastar en los riñones, aquellos que van a ser internistas o van a ser nutriólogos de un circuito. Otras tienen que regular todo. El potasio siempre va unido a los riñones. Indirecto o directamente. Nunca se olviden de eso. Si hay una alteración del potasio que se manifiesta con debilidad muscular, se manifiesta con alteración de frecuencia cardíaca, con disminución de la frecuencia cardíaca, cuenten siempre los riñones. El potasio no puede dar mucha luz, pero el riñón se puede dar más luz. Siempre, separa, igualito que si el agua con el sol. Es como el delegado con la delegada, son inseparables. Delegado el agua, la delegada el sol. Donde está la delegada, el delegado va. El sodio no siempre está del agua. Por eso un paciente hipertenso jamás le dé su felicita. No le dé su felicita, ni siquiera producto marino. ¿Por qué? Porque el producto marino no tiene sodio. ¿Qué hace? Al agua. ¿Y qué es lo que menos queremos? Que aumente la a nivel intravascular. ¿Por qué? Porque se incrementa la presión arterial. De por sí, si es un paciente hipertenso, ¿qué va a pasar? Aniquila. Ahora, si tú sueles que lleva mal, ceviche. Ceviche, te cocina un ceviche, le dice. No te va a entender por qué. Tiene que ser médico para que más o menos razone ese modo. O un fisiólogo para que razone ese modo. ¿No es cierto? Tienen un buen razonamiento fisiológico que aborda la clínica básica. Y no es la clínica lo fisiológico, que normalmente nuestros colegas están acostumbrados a hacer eso. Por eso insisto, chicos, no me interesa que saquen 18, que saquen 8, no me interesa. Lo que me interesa es que aprendan a razonar fisiológicamente. Y esa es mi intención, que aprendan a razonar. Tienen un concepto sencillo, cómo nos da una aplicación clínica para el paciente. Estando en el endocrino, si quieren cargas. ¿Está bien? Listo, sigamos. El transporte les dije unidad a proteínas en estado libre, pero hay un estado de degradación. Para que eso ocurra, tiene que haber primero una inactividad o una inactivación de la hormona. Esta se realiza a nivel hepático.
en un tiempo de vida media más o menos entre 15 y 20 kilómetros. Pregunta exacta, la testosterona tiene un tiempo de vida media de 15 a 20 minutos. Se metaboliza a nivel hepático. Esa metabolización a nivel hepático, ¿qué hace? Generan metabolitos inactivos. ¿Sí? Esos metabolitos inactivos van a ser eliminados dos vías, vía urinaria y a nivel de la vesícula biliar, a nivel de la bilis, o sea, por el tracto gastrointestinal. ¿Está bien? Saquen deducciones por relaciones de anatomía, por relaciones de fisiología y apliquen eso para el entendimiento de la fisiopatología y luego para la medicina. Sigamos entonces. ¿La aldosterona qué hace? Digamos, hay factores que regulan la aldosterona. Esos factores que regulan va a ser la ACTH, el factor vascular, el factor del sistema nervioso y el factor renal. De estos tres, el que lo hace indirectamente va a ser el factor renal. Porque es el factor renal el que va a declarar la activación del sistema renina-angiotensina. ¿Cómo así? Con la producción de renina. Se produce la renina y esta renina, con la angiotensina 2, se convierte en un factor que estimula la glándula. Ahora, ¿qué hace la aldosterona? Habíamos dicho solamente de la actividad a nivel del túbulo contractilado distal, pero también a nivel del tracto gastrointestinal ejerce efecto. ¿Dónde ejerce efecto? En las glándulas sudoríparas, en la glándula salivar, en el intestino. ¿Cómo? Regulando hidrogeniones y regulando. Resumiendo entonces, la aldosterona fundamentalmente para el equilibrio hidro-electrolítico. ¿A nivel de dónde? A nivel renal y a nivel gastrointestinal. A nivel molecular, ¿qué hace la aldosterona? Dijimos para que se referen un poquito. La DPH actuaba de una manera menor. El sistema renina-angiotensina y la concentración de actúa la glándula. También un factor de hipovolemia es el que va a disparar la activación del sistema renina-angiotensina. ¿Hipovolemia en qué condiciones? A ver, les comento. Hipovolemia resumen como que es disminución del volumen sanguíneo. La disminución del volumen sanguíneo se puede dar por múltiples factores. Por ejemplo, lo más simple, ¿cuándo hay ruptura vascular? Doctor, ¿cuándo hay ruptura vascular? Los que vienen en hospitales, yo trabajo en hospitalería, la gente de Universo. En ese hospital nos vienen todos los días mareados, acuchillados, golpeados, politraumatizados, chocados, pegados por sus cosas, ¿no? Vienen así, pero vienen concentrados. ¿Por qué tenemos que valorar el emergencia inmediatamente? Signos vitales. Signos vitales. Si hay sangrado interno, la homeostasis del organismo es el que primero reacciona, primero responde, se activa esa capacidad. Primero una vasoconstricción, propio del vaso, propio del vaso, una vasoconstricción por la característica que tiene, por la característica histológica. Trata de formar coágulos, no lo logra. ¿Qué pasa? Sistema renina-angiotensina. Refuerza entonces la fuerza de contracción. ¿Para qué? Para inducir la formación de coágulos. ¿Y qué hace eso? Bloquea esa zona de solución de continuidad de la corriente, esa zona de ruptura. Pero si la zona de ruptura es grande, eso va a ser terrible. Por ejemplo, ante toda hemorragia que ustedes vean al segundo año, y pueden vivir en emergencia, nosotros tenemos el primer año de emergencia, más igual a la emergencia. Vayan a las emergencias y vean lo que hacen los médicos, vean lo que hacen los médicos. Pero busquen el primer tiempo que hacen. Viene un paciente acuchillado, viene un paciente con politrauma que está consagrado y viene ¿qué hace? Le está bloqueado. ¿Cómo se hace eso? Taponando, eliminando presión con algún objeto. Primero, ¿para qué? Para generar una respuesta vascular. El objetivo final de este tipo es formar coágulos. El objetivo secundario cuál es? Activar el sistema. ¿Para qué? Formado coágulos, taponado, ¿qué pasa? Para la constricción. ¿Qué pasa? La mayor claridad se puede usar. Pero eso tiene un periodo de tiempo. Porque si eso haces permanentemente, ¿qué va a pasar? Pues la constricción se hace más fuerte. Y eso es en contra, porque tiene que darle a los órganos nobles. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando hacen el torniquete, ¿qué hacen? Hacen el torniquete y sueltan los cuerpos. Hacen el torniquete y sueltan los cuerpos.
Y eso no lo sabían. Me han indicado que es el corregente y suelto después, pero no saben por qué. Se dan cuenta de cómo funciona la psicología. Digamos, una vez que se activa la glándula suprarrenal, ¿qué va a pasar? La hormona aldosterona sale, llega al túbulo contorneado vital, ingresa a la célula, activa el ADN, produce proteínas para instalar sodio hidrogenado, produce proteínas para este canal de potasio, produce un canal para el sodio, produce bombas sodio-potasio ATPase, facilita el ingreso del cloro, facilita el ingreso del agua hacia el nivel. Miren todo lo que hace la doctora. Ahora bien, el sistema renina angiotensina, repito, ya para cerrar esta parte de la aldosterona, lo que habíamos dicho, sodio, potasio, el globérito, acá básicamente en el globérito renal hay una actividad simpática de uno. Esta, cuando perciben la disminución de la concentración de sodio, hay una disminución de la presión arterial, sobre todo de la vía perenne, se activa la producción de la renina. Se produce la renina y se activa también la producción del angiotensinógeno a nivel hepático. Y esto hace que la renina, con presencia del angiotensinógeno, hace de que este angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina, por la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en ¿qué? En angiotensina 2. Pero la enzima de dónde viene? De la enzima funcional. Esta angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Genera un aumento de la resistencia vascular, que se traduce en ¿qué? En vasoconstricción. ¿Qué más? Hay directamente la activación de ¿qué? Del incremento de la contracción, de la contracción sobre todo ventricular, apendicino ventricular izquierda. Por lo tanto, hay una inducción autonómica del mismo corazón hacia un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Hay una mayor actividad simpática, hay una activación del sistema de la sed, de la persona diurética, y el efecto sobre la corteza de la glándula suprarrenal para producir la aldosterona y elimina potasio paralelamente con hidrogenado. Y de ahí que no solamente esto, el magnesio y el calcio lo referimos. Entonces, en algún momento vamos a ver cómo se resuelve esto. Entramos a la segunda hormona, el cortisol. En vez de cortisol, igualito, que vamos a ver lo que lo caracteriza: síntesis, acción, transporte y degradación. Entonces, síntesis a nivel bioquímico, materia prima es el colesterol. Igualito que la materia prima es el colesterol. Pero de todo ese proceso de la pregnadona, el hidroxiprogesterona, se convierte en cortisol, de todo eso hay una enzima importante. La regulación de este sistema se da básicamente acá mismo con la regulación de eje hipotálamo y hipófisis cerebral. A diferencia de otras, la principal regulación era renina. ¿Qué más? En ese eje, papel importante del hipotálamo con la liberación de hormonas de la cortisol, papel importante del hipófisis con la liberación de TPH, y papel importante de la glándula suprarrenal con el cortisol. Básicamente, esto tiene un ritmo circadiano de regulación. Es más alto en la mañana. Por eso que vamos a ver en el gráfico cómo esto en la mañana es el que más pico forma. Y durante el día y la tarde es total. Y cómo ver una regulación fisiológica. Pero que eso se da a una persona que ya tiene un sistema fisiológico estable, que va a variar en el infante y va a variar en la sociedad. Ahora, en el trastorno, yo le dije lo contrario de la mujer. Acá sobre el 10% es en la sociedad. ¿Ya me la considero una parte? Acá el 10%.
sea, la aldosterona era predominio de la albúmina. En cambio acá es a predominio de la albúmina y de la globulina transportadora de hormonas. Por ejemplo, el anterior era a predominio de la albúmina. Acá es a predominio de la albúmina y de la globulina transportadora de hormonas. Delegado, ¿puedes decirle que pueda prohibir? No estamos transportando todo. Y le abran la puerta ya para que el aire. ¿Dónde estamos? Abre la puerta. Abre. La acción, básicamente, el cortisol ingresa en las células, se une también igual con el receptor específico y se activa el complejo al núcleo que ejerce efecto para la estimulación. Entonces, ¿qué se traduce? Se traduce en tres condiciones. La primera condición, todas en aumento. La primera condición es aumento de la gluconeogénesis. Dos, el aumento del catabolismo proteínico. Y tres, aumento de la al parecer, todos estos conjuntos determinan una respuesta inflamatoria. Repito, aumento de la gluconeogénesis. Número dos, aumento del catabolismo proteínico. Tres, aumento de la glucólisis. Este conjunto puede determinar el efecto del o intermitente. Ahora, el metabolismo de este cortisol se da en dos niveles: a nivel renal, a nivel hepático y a nivel de tiroides. El metabolismo va a permitir que sea una alteración o inactivación de la hormona. Por ejemplo, el cortisol puede convertirse en cortisona. La cortisona puede convertirse en cortisol. Por lo tanto, cuando se produce cortisol, hay un proceso activo. Y cuando se produce cortisona, hay un proceso inhibitorio temporal. ¿Ya? ¿Tenemos receta? Entonces ahora, miren cómo le entregan su frutita, ¿eh? La ven para acá. Déjalo, se quedará sin frutita, pero ¿qué van a hacer? ¿Dobleteado todavía mi compañero está en clase? Malo. Se fue al comedor. Toda la vida. Con su frutita y le toca el hombro a su compañero. Y le guiña el ojo. Guamanza de cosas. Entonces, repito, la activación y la activación del cortisol va a ser dependiendo si se convierte en cortisona o se convierte en cortisol. Cuando la cortisona se convierte en cortisol, es una activación, un estado activo. Y cuando se convierte en cortisona, es como un estado inactivo del organismo. Eso permite que, por ejemplo, los mineralocorticoides no tengan injerencia en la activación de la cortisol. ¿Cómo, doctor? Eso permite que los mineralocorticoides como la aldosterona no tengan injerencia con el cortisol. ¿Por qué, doctor? Nunca lo mencionó. Es que ante el mecanismo del estrés, la respuesta es de los dos, del cortisol y de la aldosterona. Entonces, esta maquinaria enzimática de esa hiperconversión bloquea temporalmente esa sobreposición de funciones y por lo tanto la inhibición de la actividad misma. ¿Está bien? ¿Se entendieron? El cortisol es una regulación intestinal. El cortisol se puede convertir en cortisol. Les dejo como tarea que encima participen en la conversión. Las dos son altas, pero es una condición varía. Entonces, cuando el cortisol se convierte en cortisona,
la actividad se bloquea temporalmente. Pero cuando la cortisol se convierte en cortisol, el efecto es al 100%. ¿Pero por qué, doctor? Porque cuando hay respuestas fisiológicas a fenómenos como el estrés, va a haber respuesta de los dos, va a haber respuesta de la aldosterona y del cortisol. Inicialmente estamos pensando que era el cortisol, claro, es dominio del cortisol. Pero también la aldosterona actúa. Entonces, podría en algún momento presentarse las dos famosas sobreponerse, bloquearse, inhibirse, ¿cierto? Para que eso no ocurra, esta maquinaria es una cosa. ¿Está bien? ¿Cómo lo regula? Cortisol se convierte en cortisol, cortisona se convierte en cortisol. Ahí dice lo que es una puede realizar, que encima hace esa regulación del cortisol para la inhibición o la regulación de la actividad de la aldosterona, para hacer una respuesta fisiológica. Digamos entonces. La degradación básicamente es también formando metabolismos inactivos, es la eliminación vía urinaria y se conjuga con clorol y los sulfatos para ser eliminados vía renal. Vía renal son eliminados y que en pacientes como por ejemplo con Cushing pueden estar alterados. No pueden estar alterados. El cortisol tiene una frecuencia, más o menos el 1% de la producción total de cortisol se libera en estado libre por la misma. Por lo que el cortisol se puede dosificar o se puede cuantificar igual la listorina para un estudio clínico en un paciente con enfermedad de Cushing. Bueno, también he escuchado, desconozco que ya lo estoy haciendo que hacen con muestra de salina, pero la sensibilidad es baja. Donde sí los artículos hacen con la prueba de orina, codifican la concentración de cortisol de orina para determinar la patología que se convirtió con la crisis. ¿Qué más? Hicimos el cortisol, una buena idea, su nivel de presentar la recomendada en su plana donde yo que al COVID, la degradación, lo que les dije, el 1% se está sin metabolizar, lo que puede medirse en un periodo de 24 horas para estimar un nivel de cortisol. Puedo poner un caso clínico y decirles qué hace y por qué hace. La respuesta es concreta. Doso, cortisol y orina. ¿Por qué? Porque es lo que sería el 1% de la producción total. Listo, lo que les decía, el cortisol se producía obedeciendo a unos biológicos. Uno de ellos, un ejemplo de esto es en la mañana, primeras horas de la mañana hay una tendencia que estamos hablando de 8 de la mañana, máximo pico. Luego, a mediodía, te cae una meseta. Finalmente, en la tarde hasta la noche de cae. Es un ciclo biológico, tiene un ritmo circadiano más alto que el crecimiento sostenido en la mañana. Lo que significa, chicos, que hay una secreción de TSH alta. Lo que significa que hay en la tarde una secreción de TSH que se mantiene en un nivel basal a nivel de esta meseta que se pone acá. Una meseta. ¿Qué más? Significa que en la mañana, ¿qué cosa hay? Una retroalimentación menos eficaz del estado de la. Y en la tarde hay una retroalimentación más eficaz del estado de la. Ahora, si ustedes en la noche ingieren alimentos, los picos, alimentos con proteína, los picos se incrementan, o los picos se incrementan la secreción de cortisol, porque en la noche cuando ponen abultadamente, se van a cenar abultadamente, como para delegar el narrador y llega a cenar en la noche, no puede respirar. O cuando a los niños en la noche le dan carbohidratos, proteínas, se bloquean. Ellos paran despiertos toda la noche. Ustedes están dormidos y ellos siguen correteando. Por eso. ¿Y qué pasa? De acuerdo al delegado. ¿Sí? El delegado cuando nació, el delegado cuando ingresó a San Marcos, cuando está haciendo la residencia el delegado. Sale, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? En ellos se caracterizan. Conforme aumenta la edad del individuo, se desarrolla mayor asincronía en la
La respuesta eléctrica general al estrés. La respuesta eléctrica general del feedback negativo. Y la respuesta eléctrica general a la hospitalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se produce cortisol en mayor cantidad, eso genera efecto inhibitorio hipotálamo hipófisis, porque hay mayor cantidad de cortisol, hay que regular eso. ¿Y qué pasa en el estrés? En el estrés está relacionado con un nivel fisiológico de cortisol que no inhibe la respuesta de la sentencia de estrés. Entonces, los glucocorticoides exógenos inhiben la respuesta de estrés. Tanto es así que se va a reflejar en la producción de citoquinas. Las citoquinas, ¿qué van a hacer? Van a regular el nivel total. El otro proceso de regulación del eje, la retroalimentación negativa, el feedback, lo que ya vimos. ¿Cómo se ve eso? Por de los glucocorticoides, de cortisol, básicamente. Mineralismo circadiano. ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo se reduce? Básicamente, la presencia del cortisol, que más o menos se produce entre las 3 a 4 o 5 horas después de haber alcanzado el sueño profundo. El ciclo del sueño es un capítulo fascinante de fisiología. Entonces tenemos que llegar a un sueño profundo que lo conocemos como sueño REM. En ese sueño profundo es lo que soñamos, pero aparentemente estamos profundamente dormidos, pero hay movimiento ocular, hay movimiento hay ondas que se pueden producir en expresión de la actividad neuronal. En ese sueño profundo, por eso soñamos, por eso nuestros temores, nuestros demonios afloran en el sueño, y por eso en algún momento estás soñando y te das cuenta que estás soñando, pero no puedes salir del sueño. ¿Por qué? Estás atrapado en tu sueño. ¿Cierto? Estás soñando en fisiología y viene ahí el examen de endocrino, no has estudiado nada. Encima que el profesor no te da las diapositivas para que estudies. No, se fue Pero los que ya están grabando, ¿ya? ¿Qué más? Hay un ritmo circadiano y hay variabilidad individual. Algunos hemos a través de los años modificado de esto. Yo duermo 4 horas, de verdad, no aguanto más, no aguanto más. Todo me fatiga, tengo que levantar. Pero veo que a las 7 de la noche está durmiendo hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Claro, porque su ritmo biológico está consolidado. Por eso se recomienda que en la infancia duerman más de 8 a 9 horas. En infancia. Para nosotros, de estudiantes de biología, dormíamos 2 horas, 1 hora, o terminamos en la ducha despertando. Y un consejo que aprendí es, de hecho, que cuando uno es estudiante tiene que hacer varios trabajos. Yo nunca me puse agua caliente en la ducha. Me levantaba y hacía chorro frío y inmediatamente. Y ahí realmente yo sé, el estudiante no pasa por eso. Tiene que levantarse 2 horas después del resto conmigo, a veces simplemente no me voy a la silla. Ahora todavía nos pasa, ¿no? A veces me quedo dormido en la guardia y estoy en la silla. Por otro lado, como saben, yo hago radiología y tenemos informes, hagamos sentados. Pero claro, nuestro cerebro está a 1000 por hora, pero pareciera que no hacemos nada. Porque tenemos que correlacionar las imágenes con aquí, las imágenes con la proyección. ¿Qué más está dañado? ¿Cómo está dañado? ¿Cómo está dañado? ¿Cómo se ve en la resonancia magnética? ¿Cómo se ve en el espíritu? Todo eso tenemos que correlacionar. Entonces simplemente ver una tarjeta radiográfica con la reacción clínica, con una tomografía, cómo se relaciona una tomografía con contraste y sin contraste. Incluso en la ecografía, porque la ecografía no es simplemente mano de que le pasa, sino de cómo lo hace. Y también tiene herramientas tienes un ecodómetro, tienes una electrografía, tienes de resistencia, de punto vascular, de compresión. Tu cerebro está bien por hora. Claro, tu cuerpo no, pero tu cerebro sí. En algunos más es el cuerpo que el cerebro. Pero bueno, entonces, 3 mecanismos de regulación del eje ADN. Primero, la respuesta. Segundo, feedback. Tercero, abducción. entonces, hay alteraciones de ritmo cuando hay procesos como prestigio, cuando hay alteraciones de enfermedades del sistema nervioso que son enfermedades hay alteración cuando, por ejemplo, siempre consumen en la semana de medicina, ¿qué consumen? Alcohol, hay alteraciones.
Esto es abducción. Abducción. Abducción es esto. Cerrar. Abducción. Abducción es abrir. Siempre que te separes de... Abducción es esto. Abducción. Abducción. Se activa el sistema endocrino, se activa el sistema metabólico, así como el sistema inmune. Es por eso que en algunas condiciones se psicosomatiza una enfermedad, se psicosomatiza por esa acción. Sistema inmune, sistema endocrino, sistema nervioso. Entonces, un aumento de corticoides en general se manifiesta con un aumento de glucocorticoides. Pero una falta general de corticoides se manifiesta como la deficiencia del mineral. Lo que les decía, la relación de los corticoides con los minerales. La relación del cortisol con los gluco y mineralocorticoides, ambos tienen efectos en otros receptores, pero en menor grado. ¿Cómo se ve? Estrés, delegado antes del examen de juicio, ¿qué hace? Libera noradrenalina, endorfinas, nivela óxido nítrico a nivel vascular, nivela un montón de moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa. Hay una respuesta a nivel del hipotálamo, se libera hormonas reguladoras de cortisol, hay una liberación de SSH, hay liberación de cortisol y aldosterona. Si bien es cierto que el hecho que denomina su cortisol, el cortisol va a tener un efecto antiinflamatorio, gluconeogénesis, movilización de proteínas y movilización de grasas, pero finalmente eso ejerce efecto en dónde? En la respuesta. En cambio, la aldosterona, que es producto de ese proceso, ¿qué cosa va a hacer? Va a generar una infección del calcio, una infección del potasio, que se va a traducir en qué? Se va a traducir en un incremento de la absorción del potasio, una alteración también de la glucosa. Eso va a generar un mismo efecto sobre la aldosterona. Mejor dicho, si se presenta una infección de calcio, potasio y sodio, paralelamente se genera un autoestímulo de diferente concentración de potasio y de la sensibilidad. De repente repetido, Cuando terminaron la carrera, ¿no es cierto? Cuando terminaron la residencia. Cuando vean ustedes ahora por el ciclo que tengan ingresado el año pasado, imagínense de acá 30 años cuando se recuerden ustedes, se van a encontrar así. Si son parejas acá, muchas veces se introduce una vida parejita que se ha quedado, pero todavía siguen. No sé cómo, pero siguen. Algunos van a quedar así, ¿no? Y miren, van a estar en el así van a estar en el mar, van a estar en la playa caminando, con lentes oscuros. Miren allá la dama está con su quillo. Recuerden que ya tengo que hay una regulación de la ritmo circadiana, que es una alteración de la relación del pico dentro de 3 a 5 horas. ¿Qué va a pasar? Aumento del número de neuronas que será real, mejor que un pico diario de más temprano. ¿Por qué? Por ese aumento de la neuronas. Hay una disminución del feedback negativo de los corticoides y mineralocorticoides. Hay una liberación máxima seguida de SSH. Hay una disminución de la regularidad del patrón secretorio. Hay una disminución de la eficiencia de la SSH. Y hay un aumento del cortisol regional. Y hay una disminución de la por eso dicen los viejitos duermen poco, pero durante el día tienen sueños pequeños. Compensan ese sueño que no duermen. Sí, así los que van a ver pediatras, aquellas semanas pediatras, tienen que entender eso. Porque a la consulta van a venir, señorita o doctora o doctor, y papá no duerme. Está despierto, pero durante el día está carenciando todo el tiempo. Entra al baño, carenciar, camina, carenciar. Es el mecanismo fisiológico de compensación de los sueños. Pero miren cómo la alteración del cortisol está cambiando. Ahora, imagínense que eso es un paciente que tiene condición fisiológica de detrimento, o sea, normal. Ahora, imagínense que tiene una enfermedad de fondo. Entonces, 30 años con hipertensión arterial, con diabetes, con arteriosclerosis, es un mendejo. Una enfermedad muy bonita, pero de bastante entendimiento. La fisiología te sirve para avanzar. ¿Sí? 2 minutos de todo el programa. Efectos de bueno, glucocorticoides, ya lo dijimos.
Efecto también del profesor, ya lo dijimos. Alta de calcio, lo que se dice en algún momento. Calcio aumenta la reflexión, disminuye la función, a nivel de tracto intestinal, pero a nivel óseo aumenta la reflexión, a veces es el lecho. Y acá vienen dos preguntas de examen. Ahora, ¿cuándo ocurre? ¿Cargador? Ocurre entre los 6 a 8 años. Para grabar anatomía. Antes de la infección del hipotálamo cerebral. ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre la maduración de la corteza suprarrenal. ¿Recuerdan que había una capa que después se terminaba de desarrollar? ¿Recuerdan? Hay una regulación, hay un aumento de andrógeno, hay un aumento de la zona reticular, la que hay que preguntar, la pregunta del examen sería, ¿qué zona es la que termina de desarrollarse después de la célula? Ahí está la respuesta. ¿Qué cosa es? Hay un mayor crecimiento y por tanto una evolución funcional, hay cambios que se presentan en el esto ya, ahí está. La respuesta ya está en el texto. Bien, los adelante y pubertad, diferencia y patología cuando hay una población de cosas. Ya no voy a entrar en eso, efecto fisiológico de los andrógenos, cuando hay testosterona y testosterona, tanto en la base como en mujeres. Cuando ya acaba la clase. Cuando eres estudiante, el cuerpo. ¿Acabó? No, el ventilador se volvió a prender. En diferentes niveles. Y la venta, para terminar. 2 minutos terminamos en la venta. Básicamente, sistema nervioso autonómico. Básicamente, con diferentes categorías. Producción a partir de la energía. Dopamina, noradrenalina, adrenalina, regulado por el cortisol. ¿Qué más? Mecanismo de regulación, básicamente como todo neurotransmisor, con la carga de concentración del calcio para la liberación. La regulación, 3 sistemas que regulan. La primera, el estrés, el ejercicio, la hipoglucemia y el dolor. También la acetilcolina. Y tercera regulación, la respuesta de la glucemia. Este dibujo va además que mi paisana. ¿Quién es? ¿Qué queda? Pero si le pongo a Juan y ahí sí lo reconocen al toque. ¿Quién es? No es claro. ¿Quién es, delegada? ¿Quién? ¿Jessica? ¿Quién es? ¿Jessica Vito? ¿Gladys te queda? Delegado, ¿quién es? En el informe de interés. Tenemos alguien bastante lo va a representar Perú. Paisana mía, norteamericana. Intenta el chorro. Intenta el chorro. ¿Por qué reconocí a esta chica? Aunque no sale los titulares, no sale Magali, ¿por qué reconocida? Usted no para americana. La asistencia, devuelva. Entonces, rapidito, terminamos. Un minuto, silencio legal, terminamos. Intención, ¿qué cosa tiene? Tiene una resistencia, una bonita, por lo tanto, tiene un sistema regulatorio así porque pulmonar, vascular, cardíaco, todo regulado
silencio. Se puede hacer pruebas con esa metazona, se puede evaluar la receta usuaria a nivel arenal y la gestión de los componentes derivados de la receta. Rapidito, esto no lo voy a mencionar, solamente se van a ver, sigan la secuencia, miren cómo el estrés físico genera esto, para que están grabando. Hay una respuesta de todo esto, genera esto con esto. Además, finalmente aumento de la aldosterona, efecto a nivel renal, retención de sodio, efecto a nivel periférico, durante el ejercicio y después del ejercicio, cortisol en sangre, aumenta la función con la intensidad del ejercicio. Otra condición, estrés físico, adrenalina. ¿Qué hace? Aumenta la adrenalina. ¿Qué hace? Aumenta la función de sangre, aumenta el corazón. A nivel cardíaco, ¿qué cosa hace? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya lo vamos. Fisiopatología, rapidito. ¿Qué es psicoemocional? Cualquier parecido con alguno de los compañeros de mera coincidencia. ¿Está bien? Pero también, ¿qué chicos? Ya para aquí. ¿Qué es con esta imagen? Miren todos los signos que está presentando. Obesidad celular, ¿qué presenta? Fría, ¿qué presenta? Y una activa como de comedario, ¿sí? Una joroba arriba. ¿Está bien? Tienen también qué cosa, secas, púrpuras. Ya, ustedes van a revisar eso, ya les dejo como tarea. Van a revisar por qué fisiológicamente se produce esto y en qué patologías se encuentra. Repito, van a revisar esos signos que están viendo ahí, por qué se producen fisiológicamente y en qué patologías se presentan. Puedo presentar un caso clínico de este tipo. Se me va a responder fisiológicamente. ¿Está bien? Listo, chicos, quedamos.